El Kiosco. Vamos a entrarle al kiosco, un tema que se esperaba que se tocara esta mañana en Palacio Nacional. Es justamente las declaraciones de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, que hizo el día de ayer en Estados Unidos. Resulta que en una reunión en el Salón Oval, en la oficina Oval, con Donald Trump y otros funcionarios del gobierno estadounidense, la secretaria de Seguridad de aquel país dijo, de forma falsa, que el gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues habían alentado manifestaciones violentas. Esto en referencia a lo que está sucediendo en Los Ángeles, California, donde migrantes han incurrido en algunas acciones violentas. Hemos visto las imágenes de patrullas de la policía local en California vandalizadas y pues bueno, estas imágenes pues han levantado la ceja de varias personas en Estados Unidos. Más adelante vamos a entrar en si es violencia o no es violencia lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hoy la presidenta se refiere a esto y es la primera pregunta que se tiene en la sección de preguntas y respuestas. La pregunta lo hace nuestro compañero de Capital 21, José Manuel Fuentes, y la presidenta pues es clara. Para empezar, habla acerca de los llamados que ha hecho el gobierno de México a defender los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos migrantes en la Unión Americana, para empezar. Pero se tiene que hacer la aclaración de qué es lo que está buscando el gobierno de México para no caer en malentendidos. Y yo adelantaría aquí, Arlene, que recordarás que el día de ayer la presidenta lo que está poniendo sobre la mesa es una reforma integral que reconozca los derechos de los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos desde hace décadas y que contribuyen al desarrollo económico de aquel país y que no tienen los derechos como cualquier otro ciudadano estadounidense, a pesar de que la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos tienen la doble nacionalidad, es decir, la estadounidense y, por supuesto, la mexicana. Así es, y esto se trata de 40 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos, que tienen nacionalidad, mexicanos estadounidenses de primera, segunda, tercera hasta cuarta generación, que además respetan los derechos civiles, respetan los derechos fiscales. Y también cuando se habla de migración, habrá que ver de ambos lados, porque en nuestro país, el día de hoy la presidenta menciona que tenemos a 1 millón de estadounidenses, y esto también es un tema que le importa a Estados Unidos, la buena relación entre ambas naciones. Vamos a escucharlo. Pero tenemos que buscar siempre una buena relación. Nuestras economías están muy integradas y en Estados Unidos viven 40 millones de mexicanos, de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Y en México viven cerca de 1 millón de estadounidenses. Entonces siempre tenemos que procurar y buscar una buena relación. Eso no quiere decir que nos subordinemos, eso no quiere decir que no seamos firmes en la defensa de nuestra soberanía y la defensa de las y los mexicanos. Lo que buscamos siempre es una relación como iguales. Y frente a una declaración como la de ayer, pues por supuesto que contestamos que no es verdad, pero también lo que buscamos es evitar confrontaciones, por el bien de México y por el bien de los mexicanos que viven allá y por el bien de Estados Unidos. Nuestros pueblos, nuestras naciones tenemos que buscar siempre la mejor relación. Eso es lo que tiene que buscar la presidenta de México. Claro, siendo firme en aquello que consideramos injusto o en lo que no estamos de acuerdo. Y hasta ahora hemos avanzado en muchos temas. En distintos momentos en la conferencia le preguntan a la presidenta si ella hace este llamado a manifestarse o no. Lo que deja claro la presidenta es que el gobierno de México está en la defensa de los derechos humanos de los mexicanos que trabajan y viven, estudian de manera honesta en la Unión Americana. En eso está trabajando el gobierno de México. Y hay que mencionarlo, Arlene. Lo que ha hecho la derecha en nuestro país y lo que han hecho algunos conservadores en la Unión Americana es descontextualizar las declaraciones de la presidenta.
La presidenta ha hablado de la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes en Estados Unidos en distintos momentos. Uno de ellos, cuando se habla de deportaciones masivas. Una persona no puede ser tomada por la fuerza y llevada a la frontera. Se tiene que seguir un proceso en el que se tienen que respetar los derechos. Y también ha hablado de la defensa de los migrantes cuando hablamos de este impuesto que se quiere imponer a las remesas que envían los migrantes, y no solo a los mexicanos. Se ha hablado de que es una forma injusta de tratar a los migrantes que contribuyen al desarrollo económico de Estados Unidos, porque los migrantes pagan impuestos y la gran mayoría, el 80% de sus ingresos, se queda en Estados Unidos. Ahí la presidenta ha hablado de defender los derechos de los migrantes y ha pedido que, por ejemplo, se envíen cartas a los congresistas en Estados Unidos para que tomen en cuenta las inquietudes y las demandas de los migrantes. Eso es lo que ha pedido la presidenta, defender los derechos de las y los migrantes. Jamás la presidenta ha hablado de actos violentos y se está descontextualizando las declaraciones de la presidenta. Cuando la presidenta fue electa por 36 millones de mexicanas y mexicanos, también incluían a los mexicanos que votan en los Estados Unidos, que eligieron a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto tiene que ver para defender sus propios derechos, incluso fuera de nuestras fronteras. Lo que está haciendo la presidenta es algo que se espera que todos los presidentes del país hubieran hecho, pero estamos acostumbrados a aquellos presidentes que vendían al país, que vendían la seguridad, que dejaban que las armas entraran, y entonces a esa misma derecha le cuesta trabajo ver que el debate no es las movilizaciones. Lo que tenemos que estar defendiendo en este momento son los derechos humanos que se están violentando por parte de nuestras mexicanas y mexicanos héroes que están en los Estados Unidos, en un país que los discrimina por existir, a pesar de que pagan impuestos, a pesar de que sostienen familias, comunidades, y que no hacen más que ir a trabajar y ser la mano de obra de un país que es la fortaleza del mundo gracias a la mano de obra latina y específicamente mexicana. Vamos a escucharlo. Nunca hemos llamado a una movilización violenta, jamás, en toda nuestra vida. Entonces, ese mismo domingo, personajes de la política mexicana suben a sus redes sociales que esas movilizaciones son incitadas por la presidenta y por el partido Morena, esa misma noche. Al otro día aquí decimos absolutamente falso. Estamos en contra de cualquier acción violenta. Nosotros siempre hemos estado a favor de manifestaciones pacíficas. Esta forma de comunicar de estas personas, varios, ahora lo van a mencionar en el detector de mentiras, de una manera muy irresponsable. Primero, porque es falso. Segundo, porque es antipatriota. Porque ¿en qué momento salieron a defender a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos? Hay otras personas que no están de acuerdo con nosotros, como por ejemplo León Krause, que se fue a Los Ángeles a entrevistar a ciudadanos estadounidenses de familias mexicanas, a defender a los mexicanos y a decir, aquí no hay acciones violentas, son pacíficas. Y podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero reconocemos que está defendiendo a los mexicanos en Estados Unidos. El día de ayer, cuando la secretaria de Seguridad Interior hace esta declaración, pues inmediato dijimos, es absolutamente falso, totalmente falso. Nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles. Y aquí las incongruencias de la derecha, esa que se dice defensora de los derechos humanos, específicamente de la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Derechos humanos que deben de ser considerados para todas y todos las personas que vivimos en el mundo. En este momento se ve la incongruencia porque mientras en México buscan hablar de las libertades de expresión y manifestación, al mismo tiempo están ayudando el discurso de criminalizar
a las y los mexicanos migrantes que se manifiestan libremente en los Estados Unidos. En este momento específicamente la presidenta habla de las manifestaciones pacíficas donde las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos pueden levantar su voz. Entender que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un recorrido muy largo desde las manifestaciones pacíficas, desde su época universitaria. Pensar que ella llama a la violencia es no entender su liderazgo. Un liderazgo que se ha caracterizado por buscar que con la paz se pueda revolucionar las conciencias y cambiar la manera de hacer democracia y política, Miguel. Y es que este intento de descontextualizar las palabras de la presidenta es un intento más de la derecha, de los voceros del conservadurismo en nuestro país, de tratar de confrontar no a la presidenta, sino al gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos. Lo han intentado hacer, confrontar a la presidenta con Donald Trump con el tema de los aranceles. Lo han intentado hacer con el tema de seguridad y el fentanilo. Todos esos intentos se han acabado, se han venido abajo porque el presidente Donald Trump ha reconocido el liderazgo y la inteligencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un intento más de la derecha, esto de descontextualizar las palabras de la presidenta, que en ningún momento ha llamado a la violencia. Hoy la presidenta reconoce que los mexicanos y las mexicanas, los migrantes en Estados Unidos, tienen derecho a manifestarse de manera pacífica en Estados Unidos. Y yo quisiera recordar un poco, Arlene, porque vale la pena poner en contexto cómo es Estados Unidos. En primera, tomar en cuenta que los migrantes viven en desventaja en la sociedad de Estados Unidos porque pagan, no porque pagan sus derechos, sino porque no tienen acceso a derechos como cualquier ciudadano estadounidense. Pagan sus impuestos y además, bueno, la intención de cobrarle otro impuesto más y envían las remesas, que es un intento que tienen congresistas republicanos en Estados Unidos. Pero también recordar que en Estados Unidos la lucha por los derechos sociales ya tiene varias páginas en la historia de Estados Unidos. Hace más de un siglo, la comunidad afroestadounidense tuvo que levantar la mano para que se reconocieran sus derechos civiles. Por ejemplo, 10 años antes de que Rosa Parks se atreviera a sentarse en un autobús donde solo se podían sentar personas blancas, así se les llamaba. 10 años antes de eso, un mexicano estadounidense, César Chávez, ya también había sido arrestado por sentarse en un cine donde solo estaba destinado para blancos, él por ser mexicano estadounidense. La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos tiene larga historia y hay que ver también cómo es la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Hay que recordar la lucha pacífica de Martin Luther King, la lucha pacífica de Rosa Parks y tomar otros ejemplos. Yo creo, bueno, aquí en mi humilde opinión, después de seguir la historia y seguir a personas que han luchado por la democracia y por la justicia alrededor del mundo, me queda claro que la mayor arma para luchar por la justicia no son los cuchillos, sino son las armas, sino es la manifestación pacífica. Está Mahatma Gandhi y está Nelson Mandela, a quien puede seguirse. Las manifestaciones por los derechos civiles en Estados Unidos tienen historia y ya antes ha habido manifestaciones de migrantes en Estados Unidos por el reconocimiento de los derechos civiles, por el reconocimiento de los trabajadores, Arlene. Además, Miguel, es importante rescatar la importancia de que la presidenta llama a hacer cartas a los representantes de Estados Unidos. Ese es el llamado que ella hace, de forma diplomática, de manera organizada, donde se pueda buscar que la voz también de los votantes, porque además muchos de ellos votan en los Estados Unidos, pues puedan verse representadas por sus representantes en las cámaras de legisladores. Vamos a escucharla. Las y los mexicanos allá tienen derechos. Tienen derecho también a manifestarse pacíficamente. ¿Qué dijimos nosotros desde el principio? No caer en ninguna provocación. Y hay muchísimos mexicanos que tienen la doble nacionalidad, es más, la mayoría. Son mexicanos y son estadounidenses. Siempre dijimos no caer en provocación, cuidarse, y al mismo tiempo nosotros por todos los canales diplomáticos decir que no estamos de acuerdo con que haya maltrato
a nuestros ciudadanos allá que trabajan dignamente y honestamente. Es importante también visibilizar la irresponsabilidad que está teniendo la derecha mexicana desde una visión narcisista donde cree que todo se trata de ella y que es momento de que se ponga atención foco en comentócratas que olvidan desde su privilegio lo que significa la violación de los derechos humanos a una comunidad migrante. El privilegio de no entender que nadie migra por gusto, sino que se migra por necesidad. Y en este momento también habrá que recordar que todas y todos en algún punto tenemos algún familiar que la está pasando mal, porque es importante señalar esto. Del otro lado de la frontera hay desesperanza, hay miedo, hay incluso una sensación de incertidumbre hacia lo que vaya a pasar. Y qué triste que los comentócratas que se dicen defensores, lo único que hagan es querer tirarle a la presidenta Claudia Sheinbaum, buscar desmeritar el esfuerzo que se está haciendo, en vez de visibilizar la importancia de reconocer los derechos de las y los mexicanos en los Estados Unidos. El día de hoy la presidenta también hace un recuento al llamado de las movilizaciones que ella ha mencionado, hace una temporalidad de lo que ha sucedido. Esto, porque ya lo mencionabas, por parte de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, se han visto malinterpretaciones hacia lo que la presidenta ha mencionado, que específicamente es un llamado a las manifestaciones pacíficas. Un ejemplo de ello, emitir cartas a legisladoras y legisladores. ¿Esto qué tiene de violento? Absolutamente nada. Vamos a escucharla. Vamos a hacer como un recuento. Hace cerca de un mes, más o menos, quizá un poco más, el Congreso de los Estados Unidos presentó una iniciativa que tiene que ver con el presupuesto de los Estados Unidos. Entre otras cosas, planteó ahí poner un impuesto a las remesas a todo el mundo, no solo a México, sino a todo el mundo. A partir de ahí planteamos nosotros que no era justo. Primero, que violaba un convenio que ya se había establecido con México de no cobrar doble impuesto en 1992, y segundo, que era algo injusto para los mexicanos allá y para los mexicanos acá. Ahí planteamos una estrategia, y sí, planteamos una estrategia para movilizarnos, en muchos sentidos, siempre de manera pacífica. Públicamente aquí lo dijimos, llamamos a que, sobre todo quien tiene doble nacionalidad, pues le escribiera a sus senadores para decir que no estábamos de acuerdo con los impuestos a las remesas. En la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, se le planteó que estábamos haciendo este trabajo, que considerábamos que era muy importante porque no estábamos de acuerdo, y él le pareció muy bien que se desarrollara este esquema. 3 semanas después, completamente en otro momento, ocurre el viernes, como bien lo relató aquí el secretario de Relaciones Exteriores, 2 redadas principalmente por parte del Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles. Esto desata pues una serie de movilizaciones, en particular en la ciudad de Los Ángeles. Esto ocurre el viernes. El domingo viene esta, yo catalogué como provocación hace 2 días, en donde hay 2 escenas con banderas mexicanas, una en una motocicleta y otra encima de una patrulla incendiándose, que yo dije tal cual, parecen más provocaciones que otro tipo de acciones. Respecto a este tema, el día de ayer, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, subió un mensaje a su cuenta de X, donde condenó las manifestaciones violentas. Escribió: "Me sumo al presidente Donald Trump y a la presidenta Claudia Sheinbaum en condenar las protestas violentas que están ocurriendo en Estados Unidos. Estas acciones", dice él, "no ayudan.
Por el contrario, generan más problemas para las mayorías inocentes. Se restablecerá el orden y el Estado de Derecho. Es decir, el embajador de Estados Unidos en nuestro país reconoce que la presidenta Claudia Sheinbaum no está a favor de las manifestaciones violentas. Las condena como las ha rechazado la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es, y también esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum habla del embajador Ronald Johnson y menciona que ha sido un buen canal de comunicación para la relación México-Estados Unidos. Este tuit lo resume, pero ¿qué te parece si también la escuchamos? Hubo una publicación que hay que decirlo, además el embajador de Estados Unidos en México ha sido un muy buen canal y sus publicaciones han sido de mucho respeto. Él ayer subió una publicación y el día de hoy pues tenemos la reunión con el subsecretario del Departamento de Estado, que conoce mucho México porque fue pues el embajador cuando estuvo en su primer periodo el presidente Trump. Entonces, lo que tenemos que buscar pues es evitar cualquier malos entendidos, cualquier malentendido y avanzar en la relación, siempre defendiendo al pueblo de México, nuestra soberanía y buscando la mejor relación posible. México y Estados Unidos no dejarán de ser vecinos y no hay manera de mover el mapa, así que pues vamos a ser roomies por un muy largo tiempo y por eso el día de hoy la presidenta menciona que la confrontación no ayuda ni a Estados Unidos ni a México, pero específicamente a su país, porque lo que está sucediendo está dentro de su territorio. También menciona que se serenen y que jamás vamos a estar de acuerdo con ninguna forma de represión hacia nuestra soberanía, hacia los derechos humanos, que siempre en todo momento se va a buscar la coordinación sin subordinación. Acá los detalles. Que todo el mundo se serene, no ayuda la confrontación. Podemos no estar de acuerdo, nadie... nunca vamos a estar de acuerdo en todo y hay momentos pues de mayor dificultad en la relación y momentos de menor dificultad y lo que tenemos que buscar pues siempre es la protección del pueblo de México y el bienestar de nuestra nación.